Saludos, bienvenidos a esta nueva edición de Cuba Encuentro con la Memoria, una producción periódica del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo que dirige nuestro director Wenceslao Cruz. En el día de hoy vamos a entrevistar a una persona que desde muy joven marcó pauta en la lucha contra el totalitarismo. De esos pioneros de la juventud cubana que lo entregaron todo para lograr la libertad de nuestra patria, que no se impusieron límites de ninguna especie, hicieron lo que sus convicciones les dictaron y, como decía el apóstol José Martí, siempre estuvieron dispuestos a pagar la libertad por el precio que esa libertad demandara. Estoy hablando de mi amigo y compañero de lucha, Alberto Müller. Gracias, Alberto, por estar acá. No, gracias por invitarme. No, es un deber. Es que yo le dije hace un tiempo atrás a un compañero nuestro, le dije, mira, don Manuel Sanguilí, que era un patriota ilustre. De los grandes. Tuvo un diferendo con Máximo Gómez. Y Máximo Gómez, que era un patriota más ilustre todavía, le dijo a don Manuel Sanguilí, trate usted de escribir la historia de Cuba sin mi nombre, a ver si es posible. Y modestamente te digo que es imposible escribir la lucha del estudiantado cubano contra el régimen totalitario sin mencionarte a ti, sin mencionar a Juan Manuel Salvat, sin mencionar a ese grupo de jóvenes universitarios que en el año 59 dijeron no a la tiranía. Y esto no es un halago falso, es algo que he sentido siempre hacia tu persona y hacia la persona de todos esos compañeros que fundaron el directorio y que dirigieron la lucha contra el régimen totalitario. ¿Cómo te involucraste en la lucha y qué te llevó a estar dispuesto a arriesgarlo todo, inclusive la vida? Bueno, mira, yo tengo un gran maestro del patriotismo que es mi hermano mayor. Gran amigo de José Antonio Echeverría. Juan Antonio Müller. Sí, Juan Antonio Müller. Y Juan Antonio, mi hermano, me inculcó, yo lo considero mi maestro en las lides, en estas lides, ¿no? Lo vi luchar contra la dictadura de Batista, a la cual, bueno, yo hice las cosas que pude hacer dentro de la adolescencia. Y después llega el castrismo con el cual yo inicialmente pensaba que era la solución de Cuba, o sea, que llegara la democracia y que se hicieran las elecciones prometidas. Y nos percatamos muy rápido que Fidel Castro traiciona todos los documentos que se habían firmado. Se firmó un documento en la Sierra Maestra con Felipe Paso, se firmó un documento en México con José Antonio Echeverría y Fran País, y se firmó un documento en Venezuela con los grupos revolucionarios que estaban en Venezuela. Todos esos documentos ponían y defendían e instauraban las elecciones a los 18 meses del triunfo, la restitución de la Constitución del 40 y, por supuesto, las libertades, ¿no? Fidel Castro lo traicionó todo. Fidel Castro llegó y para él todo eso que se había comprometido y firmado era papel mojado, lo traicionó todo. Y eso, cuando nos dimos cuenta de eso, es más, cuando triunfa la revolución yo me voy con un grupo a la Sierra Maestra a alfabetizar. Somos los primeros alfabetizadores del proceso cubano. Y nos vamos a la Sierra Maestra a hacer escuelas, pero muy rápido. Fidel empezó a dar paso
Y uno de los primeros pasos que él da, que demuestra por dónde venía Fidel Castro, es la invitación a Anastas Mikoyan. Fidel invita a Mikoyan a Cuba a finales del 59. No fue en el 59 porque había un congreso católico en Cuba y postergaron la llegada de Mikoyan a La Habana. Que me gustaría que hablaras brevemente de ese congreso católico, porque hay que destacar ese compromiso explícito, sin miramiento de ninguna especie, de la Iglesia Católica Cubana de los años 50 y 60, a favor de la democracia y en contra del comunismo. Sí, bueno, ese es un congreso precisamente para enmarcar lo que estaba pasando en Cuba, ¿no? Inclusive se saca la Virgen del Santuario del Cobre, cosa que no es muy frecuente, porque a la Virgen del Cobre se le cuida, ¿no? Y yo recuerdo ese congreso, pues para esa fecha estaba invitado Mikoyan a La Habana y ellos postergan la fecha. Cuando nosotros nos percatamos, bueno, además de la grandeza del Congreso Católico, que la mayoría de los católicos en Cuba lo que querían obviamente una Cuba nueva, una Cuba democrática, una Cuba que respete al otro. Fidel Castro, muy rápido, comienza a violar esos compromisos. Yo creo, perdóname Alberto, que Fidel Castro violó desde el propio 1 de enero todos los compromisos. Claro. Esos fusilamientos indiscriminados, eso fue sin el debido proceso. Sin el debido proceso. A mí me preguntan mucho. La represión, el sectarismo, todo lo que vivimos en Cuba en el año 59. Yo recuerdo que José Antonio Albertini y yo íbamos caminando por la calle Cuba. Esto fue en febrero del 59. Y venía un grupo de jóvenes bajando con tambores pidiendo paredón. Y José Antonio, que siempre ha sido un fresco, se le acercó al que estaba al frente y le dijo, oye, ¿y esto qué cosa es? Pidiendo paredón. Y dice del tipo, sí, ¿para quién están pidiendo paredón? No sabemos. Y Albertini le dijo, pero verdad que ustedes están locos, aparte de sinvergüenza. Claro. Bueno, el hombre no le metió un piñazo a Albertini de puro milagro. Pero bueno, se lo dijo. Uno de los elementos que más me distancia inicialmente, a mí personalmente, de la revolución, fueron los fusilamientos. Me pareció un acto innecesario, además de injusto. Ninguno de los fusilamientos cumplían con la instrumentación jurídica nada, ni legal de lo que es un fusilamiento. En fin, eso nos representó un primer distanciamiento. Después, bueno, vemos la invitación a Mikoyan. ¿Quién era Mikoyan? Cuando Fidel lo invita en el 59. Ya Mikoyan está invitado después del verano del 59. Mikoyan era el asesino de Budapest. En el año 56, cuando se levantan los estudiantes con los militares, es una alianza muy interesante. En Hungría, en Budapest, y dominan la situación. ¿Cómo la resuelve Mikoyan? Mandando los tanques de la Unión Soviética a aplastar ese levantamiento. Ese es el primer invitado. En lugar de invitar a De Gaulle, o invitar a Eisenhower, o invitar a Pepe Figueres, invitar a figuras de la democracia. O a Rómulo Betancourt. Rómulo, todavía vivía Gallegos, el gran escritor venezolano. O sea, en lugar de invitar Rómulo Gallegos, que había sido presidente de Venezuela. Que había sido presidente, además, un escritorazo con novelas como Doña Bárbara, que es una novela clásica de la literatura latinoamericana, pues invita a Mikoyan. Y entonces para nosotros eso fue como un termómetro. Dice, bueno, ya, hasta aquí llegamos. Ya había pasado lo de Uber, que fue otro distanciamiento con Fidel. Y el Congreso de los Melones de la CTC en noviembre del 59. El Congreso de los Melones. Además, había pasado otro fenómeno, que es las armas del directorio. Eso fue en los primeros días de enero del 59. Que fue en febrero, enero-febrero. Sí. Donde él acusa al directorio, cuando el directorio tenía la misma moral que tenía el 26 de julio para tener armas. Pero claro, a él le preocupaba las armas en manos del directorio. No, y que el directorio había ocupado Palacio y él no podía ocupar Palacio, que era el símbolo del poder en Cuba. No, Fidel comete porque hasta eso Castro cambió. Castro cambió los símbolos del poder de la República. El Congreso, que dejó de funcionar, y el Palacio Presidencial, que se convirtió en museo. Pedro, esto tú lo sabes, pero los amigos oyentes, a lo mejor, cuando se produce el ataque a Palacio, que definitivamente uno podrá estar de acuerdo o no, pero fue un acto heroico. Gente joven que va a tratar de liquidar a la dictadura. Muy valiente. Cuando se produce ese evento, que para todos nosotros y para parte del pueblo de Cuba era un evento heroico, ¿qué dice Fidel Castro de la Sierra Maestra? Le hace una crítica al ataque a Palacio y dice que era un acto puchista contra la revolución. Lo mismo que le dieron los comunistas a él en el año 53, cuando tocó el Moncada. Claro, para él la revolución era él, Fidel Castro. Y bueno, lo descubrió José Antonio
en México cuando van a firmar. Vamos a discrepar tal vez. Para mí, la revolución en Cuba fue Fidel Castro siempre. Él la sintetizó y la personalizó magistralmente. Él tuvo suerte, mira, él tuvo suerte. No, sin duda alguna. Si José Antonio triunfa en el ataque a Palacio. O si Fran Pais hubiese logrado sobrevivir. Si triunfa el ataque a Palacio, Fidel tiene que bajar de la sierra a negociar con José Seguro, Antonio. seguro. Y con Franco, porque Franco y José Antonio eran muy amigos. Por supuesto, pero lamentablemente fracasó. Esos dos líderes perdieron la vida en el murieron, proceso. claro. Pero yo creo que él, y sería un tema de otra entrevista, él manejó muy hábilmente el proceso insurreccional y el proceso revolucionario ya como tal. Pero bueno, la protesta de ustedes ante Mikoyan se produce ya en ese momento, ya tú dices, aquí no hay más salida. Sí, ya en este momento cuando nosotros vemos, además nosotros tenemos una entrevista antes de Mikoyan, que es Alexei Alexeyev. ¿Quién es Alexei Alexeyev? Un supuesto periodista de Pravda que está en La Habana. Nosotros recibimos la información que estaba en el Hotel Sevilla. Y fuimos. Ese fue el que fue embajador después de Rusia en Cuba, de la Unión Soviética. Pero lo entrevistamos como periodista. Sí. Y entonces él nos dice que la revolución era comunista, que no tuviésemos duda, porque nosotros le dimos las quejas de cómo los comunistas no habían apoyado a la revolución cubana, habían apoyado más bien a Batista. Y entonces él como que sorprendido, ¿no? Y es más, nos dijo, yo voy a Argentina, pero cuando regrese nos volvemos a reunir. Pero nos dijo tantas cosas interesantes de que ya la revolución era comunista, que había un compromiso, que nosotros no resistimos el no publicar esa entrevista. Esa entrevista a Alexeyev fue un punto de inflexión. ¿Dónde la publicaron, Alberto? La publicamos en Trinchera, pero la repitieron casi todos los periódicos cubanos, Prensa Libre, El Diario. Y resulta que Alexeyev, en el año 61, es nombrado como embajador de la Unión Soviética en La Habana. El hombre estaba bien informado. El hombre estaba muy bien informado. Entonces, cuando él regresa a Argentina, dice, no, yo no me he entrevistado con nadie. Y nosotros teníamos fotos. Nos habíamos sacado fotos en el Hotel Sevilla. Y nos regaló unos símbolos de la hoja y el martillo. Y nosotros teníamos todo eso. Y como usted dice que no nos hemos reunido, y aquí están las fotos. Y entonces, bueno, al final perdimos, ¿no? Al final caímos presos. Si tuvieras copia de esa entrevista, nos gustaría tenerla. Sí, no la tengo. Mira tú qué cosa más curiosa. Yo no tengo copia de esa entrevista, pero vaya, un buen investigador se mete en vamos a buscar. Prensa Libre, el Diario de la Marina, todas esas hicieron referencia a la entrevista, porque la entrevista era reveladora. Era reveladora. Sí, que no. Y entonces ya después de la Alexeyev, después del Parque Central con Mikoyan, ya no había nada que hacer. Además nos botan de la universidad. ¿Cómo fue la protesta del Parque Central? Brevemente. Mira, la protesta del Parque Central nosotros la anunciamos, no fue nada oculto. Nosotros nos reunimos el grupito de Joaquín, el Gordo, Luis, Tony García. Di nombres completos si te es posible. Sí, Luis Fernández Yo sé Rocha. que a tu edad la memoria nos engaña. Pero... No, Antonio García Creo, el Gordo Juan Manuel Salvat, Joaquín Pérez. Y por supuesto estaba yo también en ese grupo. Y posiblemente hay alguno más. Y ahí decidimos que había que protestar. Discutimos 3 protestas. Uno, interrumpir la carretera de Boyero cuando se acercara a Mikoyan, pero eso iba a ser obviamente un evento poco visto en La Habana. El otro era bajar la escalinata. Bien, y como había tanto fervor en la universidad, dijeron, no, vamos a romper la unidad y la fuerza que tenemos adentro, vamos a no darle justificación a estos señores de los comunistas de la universidad y vamos a poner la corona donde mismo la pone Mikoyan. Ya estaba anunciado que Mikoyan iba a poner una corona en el Parque Central. Entonces nosotros hicimos... El monumento José Martí. Mandamos a hacer una corona con la bandera cubana y con un letrero que decía, a ti, querido apóstol, bueno, para honrar tu memoria por la ofensa que te ha hecho Mikoyan. Eso es lo que decía él. Y entonces, bueno, fuimos para el Parque Central al mediodía. Mikoyan se había puesto la corona a las 11 y había un evento a 2 cuadras del Parque Central, evento que nosotros no sabíamos, con Fidel. Entonces, por eso cuando nosotros llegamos... ¿Ustedes fueron desarmados ahí? ¿Iban desarmados? Nosotros, desarmados completo. Pero la corona estaba custodiada. No había tanta gente, había 5 o 6 guardias. Y por supuesto, todas las azoteas estaban con guardia, precisamente por el acto de Mikoyan con Fidel. Cuando nosotros llegamos, el guardia que está custodiando la corona se pone nervioso y dispara. Y ahí se formó un tiroteo al aire. Y entonces, claro, inmediatamente las fuerzas públicas cierran
la entrada al Parque Central a las 12:05 en el Parque Central, en lugar de estudiantes protestando, eran tiros al aire. Y nosotros en medio de ese tiroteo. Yo te diría que el 60, 70, 80% de los estudiantes que iban no pudieron llegar. Y los revolucionarios tampoco. Bueno, llegó la policía, ¿no? Y empezó a reprimirnos y empezó bueno, tampoco fue una represión muy larga, pero sí, bueno, nos empujaban y empezaron a detenernos. Y entonces, al final, cuando ya yo cruzo, que me voy hacia el instituto, mi plan era irme hacia el Instituto de La Habana, que estaba al fondo, veo que están deteniendo a Gordo Salvat. Y cometo la imprudencia juvenil de ponerme frente a la perseguidora para que no se lo lleve, ¿no? Entonces, bueno, me metieron a mí dentro de la perseguidora en lugar de liberar a Salvat. Y Salvat siempre cuenta esto muy contento, ¿no? Porque, bueno, sí, lo contó en una entrevista que tuvo. En lugar de irme solo, me voy acompañado para... Él dice que él no es hombre de presidio, porque yo sí. Y bueno, efectivamente me tocó a mí, no a él. Ay. Pero bueno, el Parque Central se convierte para nosotros en un punto de inflexión. Un símbolo. Además fue un evento que conmocionó, porque era la primera protesta pública que se hacía, por lo menos que yo conozca, y la hicieron los estudiantes de la Universidad de La Habana, ¿no? Caímos presos, al día siguiente nos soltaron, porque en Cuba había prensa todavía, estaba Prensa Libre, El Mundo, el diario La Información. Estamos hablando de febrero del 60. Febrero del 60, todavía Cuba había instituciones. Y nos soltaron a las 24 horas, salimos. Entonces, claro, nos convertimos, nos hicimos conocidos. Vaya, tampoco, vaya, yo era un estudiante de 21 años, ¿no? O de 20, en ese momento yo creo que yo tenía 20 años. Yo me he preguntado mucho en mi vida, ¿no? ¿Por qué esta responsabilidad que me cayó a mí con 21 años, cuando se crea el directorio, me cayó a mí? Yo recuerdo que yo una vez me senté yo era muy buen amigo de Cubela y por supuesto su actitud no fue lo que nosotros hubiésemos querido. Y le dije, Rolando, hay que empezar a conspirar y le corresponde a usted. Su actitud fue demasiado consecuente con la dictadura. Sí. Fue un aliado vital de la dictadura. Sí, coincidiendo con nosotros, porque él mentalmente sabía que lo que nosotros estábamos planteando... No, y lo demostró porque después se enfrentó al gobierno. O sea, no eran convicciones realmente firmes. Pues yo se lo dije, le corresponde a ustedes. Y me dijo, Alberto, todavía no hay tiempo para eso. Todavía no es el tiempo para eso. Y no hizo nada. Pero tampoco era tiempo para estar fingiendo, porque una de las grandes responsabilidades de la clase dirigente cubana, no solo política, de la clase dirigente social y económica, fue el nivel de complicidad con la dictadura. Sí. Ese fingir, estoy con esto, que apreciamos en muchos líderes en el año 59 y 60, para mí fue extremadamente perjudicial para después, de la noche a la mañana, asilarse. O sea, estás hablando bien del gobierno hoy y de la noche a la mañana te asilas. Bueno, él empezó a conspirar para inclusive hacerle un atentado a Fidel. Pero definitivamente yo insisto mucho que Fidel, además de que es un animal de poder, Fidel tuvo mucha suerte. Tuvo mucha suerte. Tuvo una gran suerte. Porque matan a Fran País, que Fran País venía muy disgustado con la Sierra Maestra. Inclusive Fran País, hay toda una tesis o una hipótesis de que la muerte de Fran País está consecuencia de una delación de Vilma Espín. De Vilma Espín. Y eso lo dicen los revolucionarios del 26 de julio. Ahí nosotros hicimos una vez un documental sobre eso. Entonces, Fran muere. Fran no está presente cuando la revolución comienza. José Antonio tampoco, que eran dos voces con una autoridad moral tremenda en toda Cuba. Bueno, él tuvo suerte, aparte del talento que no le podemos negar. Del talento maquiavélico del poder, que obviamente lo tiene, tuvo suerte. Alberto, y mucha complicidad. Sí, también. Hubo muchos cómplices. Muchos periodistas cubanos fueron cómplices de la dictadura. Sí. Sabían lo que estaban pasando y no decían nada, todo lo contrario. Sí. Callaban. Muchos intelectuales cubanos se prestaron a la dictadura y el pueblo cubano básicamente no quería ni ver ni escuchar. Bueno, pues aquí estamos en la etapa de Mikoyan. Sí, que fue una de las etapas más cruentas. Sí, porque fue una etapa de muchas definiciones. Yo recuerdo en la Universidad de La Habana las discusiones eran diarias. Nosotros no podíamos prescindir. Yo recuerdo una vez que yo iba rumbo a mis clases y en la Plaza Cadena un muñeco que decía Alberto Müller, colgado. Como diciendo, cuélguenlo, cuélguen a Alberto Müller. No se un mensaje muy... No, directo. Y dice, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Estoy en una universidad o estoy...? Porque obviamente nosotros en ese momento, cuando pasa el Parque Central, que hubo una intención de expulsarnos, no pudieron expulsarnos. No tenían la mayoría para expulsarnos.
La mayoría la teníamos nosotros. Y entonces ellos, en aquella asamblea es donde la escuela dice, humanismo sí, comunismo no. O sea, nos dan la razón en nuestra tesis. Sí. Pero como a los 2 o 3 semanas de esto, empiezan a llegar camiones a la universidad de gente que no sabíamos quiénes eran. Llenaron la universidad de civiles, militares o fidelistas y ahí nos expulsan. Ahí nos expulsan y... Bueno, se perdió la autonomía universitaria por completo. Se perdió completa y ahí ya fue otro cambio personal, ¿no? Porque la ilusión de hacer una carrera en la Universidad de La Habana, la ilusión de ser un universitario, y eso se perdió con nuestra expulsión, por lo menos lo perdimos nosotros, ¿no? Y de ahí surge entonces, bueno, nos empiezan a perseguir. A mí no se me olvida una vez que yo salgo de la Universidad de La Habana y veo que un carro atrás, como con 6 o 7 atrás de mí. Y yo vivía en La Habana del Este. Cuando yo cruzo el túnel, me doy cuenta que al lado mío está el marido de Mirta Díaz Valar, Blanco, que éramos grandes amigos, vivíamos en el mismo reparto. Y le digo, oye, Emilito, me están siguiendo. Ahí pagando me están siguiendo. Mantente aparejado tu carro con el mío, por si pasa algo. Entonces, él era gran amigo mío. Salimos los 2 carros. Y el carro que estábamos siguiendo, cuando llegamos, la rotonda Cojima está muy cerca el carro se fue hacia Guanabacoa y nosotros seguimos. O sea que empezaron a perseguirnos, registraron mi casa, la del Gordo, la de Ernesto, y entonces ya decidimos escondernos en una embajada. Y fue la embajada del Perú. Y de ahí salimos hacia Miami a finales del verano. O sea, fue una etapa... Verano del 60. Estuvimos escondidos también, que fue una semana muy significativa para nosotros. Antes de llegar a la Embajada del Perú, nos meten en el convento San Francisco. Y nos meten en una celda, ellos le llaman celda a los lugares donde hacen los ejercicios espirituales y rezan. Y el sacerdote que nos llevó nos dijo, de aquí salió José Antonio para el ataque al 13 de marzo. Y nosotros, para nosotros aquello fue como... No, es un simbolismo estábamos fuerte. en el mismo lugar donde había estado José Antonio, que para nosotros ha sido y sigue siendo el líder de la juventud cubana, un hombre muy íntegro y un hombre que por supuesto pensábamos como él, ¿no? Y pues estuvimos ahí y fue muy moralmente enriquecedor para nosotros 3, que éramos Ernestico, Fernández Travieso, hoy padre jesuita, el Gordo Salvá y bueno, el que suscribe. Alberto, ¿y cuándo empiezan ya a conspirar como tal? Bueno, ya en ese Porque momento... ahora están descontentos y están actuando, pero no están conspirando. No, pero para ya en ese régimen. momento nosotros habíamos discutido la tesis del directorio. Ya nosotros teníamos un directorio. Un directorio, bueno, yo se lo planteé a Cuela en la universidad, lo hablé con Virgilio, que es otro que gran amigo mío, por cierto, y el fusilado icónico entre todos, ¿no? Virgilio Campanería. Fue el primero, sí, Virgilio Campanería, gran amigo personal, que el primero que grita, vive el directorio, vive a Cuba Libre, vive a Cristo, ¿no? Un hombre de una integridad y un valor que, bueno, nos obligan a seguir. O sea, cuando yo reviso a Virgilio, reviso a Juanín, a Tapita, en fin, todos los mártires del directorio, yo digo, bueno, tengo una gran justificación para seguir en lo que estoy haciendo. El deber está ahí. El deber está ahí. Y entonces ya en la embajada nosotros empezamos, ya teníamos la idea del directorio y por supuesto empezamos a estructurar esa idea. Cuando llegamos a Miami, a la ciudad de Miami, espontáneamente se produce una manifestación de estudiantes. Había estudiantes de todas las organizaciones. En ese momento estaba ya vigente el Frente Revolucionario Democrático, que integraban el MDC, el MRR, Unidad... Estás hablándonos después de la salida de ustedes de Cuba ya. Cuando llegamos a Miami, ya estaba el Frente... Pero no lograron a formar ninguna asociación en Cuba para derrocar la dictadura. No, en Cuba no formamos ninguna. No, es que no teníamos ni tiempo. Ya. Mucha gente me pregunta, pero tú no eras del R o del P. Nosotros no tuvimos tiempo ni de pensar en eso. O sea, la lucha en la universidad fue muy tensa, muy violenta. Entonces llegan al exilio. Y llegamos a Miami. Y en Miami, yo no recuerdo quién cita una asamblea universitaria. ¿Bien? Y en esa asamblea universitaria, bueno, por supuesto, hablamos todo. Y yo planteé la tesis de formar el directorio revolucionario. Y por supuesto, la tesis fue unánime. Se aprueba. Fue apoyada, fue unánime. Entonces, inmediatamente que se aprueba el directorio, y bueno, en esa asamblea, es otro misterio de mi vida, ¿no? La asamblea me nombra a mí secretario general del directorio.
Bien, yo inclusive intenté que fuese el Gordo, pero el Gordo siempre se sale con la suya. Me refiero al Gordo Salvat. Y bueno, el hecho que me nombran a mí. El Gordo ha dejado otro legado. Sí, no. Tan importante como el que has dejado tú. No, pero el legado del Gordo es ese legado cultural. Sí, pero no y se puede esa hablar... mezcla de hombre de acción con el trabajador intelectual. Pero no se puede hablar del directorio sin Juan Manuel Salvat. No, seguro que no. Manuel es clave. Seguro que no. Pero te digo, es una pregunta que yo me he hecho esa noche en Miami. Bueno, aquí en Miami. Yo recuerdo que yo me acosté y yo me dije, pero Dios mío, yo soy muy creyente, tú lo sabes. Y yo soy de los que rezo todavía, así que... Y yo me pregunté, Dios mío, yo tengo 21 años. Esta responsabilidad que cae en mis hombros, no tengo la más mínima idea de cómo llevarla a cabo, pero bueno, me puse en manos de Dios y empezamos a planear y ya creado el directorio. El primer acuerdo del directorio, y lo planteamos nosotros, era que la dirigencia tenía que estar en Cuba. Nosotros estábamos en Santa Clara. Yo me acuerdo de eso. Cuando ustedes fundaron el directorio. Y realmente para nosotros fue un gran aliciente y fue la expresión de que la juventud iba a seguir asumiendo y cumpliendo con sus obligaciones. Bueno, pues ahí se crea el directorio y por supuesto seguimos vinculados con el frente. El frente era Unidad, Montecristi, Los Auténticos de Tony Barona, Artime con el MRR y no sé si alguno más. Y después se incorporaron algunos que otros, pero al principio... No, después se crea el Consejo, que ahí entra sí. el MRP, que fue una gran adquisición, porque el MRP y el MRR, yo diría que eran los dos organismos revolucionarios más fuertes de la lucha en Cuba, después el 30 de noviembre también. En fin, todo un grupo que yo tengo grandes recuerdos. Lamentablemente todos esos dirigentes, el único dirigente que queda de organización... Es que ya eran personas mayores, ya eran hombres de 30 y pico, 40, 50 años. Está muerto Ray, Artime, José Ignacio, Rasco, David murió, David Salvador. Creo que el único que queda es este que está hablando aquí, Alberto Müller, y hasta que Dios quiera, porque tampoco si Dios me llama mañana... Es que si Dios te llama mañana... Me voy feliz. Y aunque no te vayas feliz, te tienes que ir. No, pero me voy feliz, o sea, no es una cosa... Bueno, eso nos lo enseñó un gran compañero, Juan Ferrer. No, Juan Ferrer es uno de los hombres más puros que yo he conocido en mi vida, el negro Juan Ferrer, le decíamos Capitán Metralla, que inclusive cuando hacemos el lanzamiento de la Sierra Maestra, lo designamos capitán del campamento más importante de la Sierra. En ese momento no, pero era un campamento en La Plata. En La Plata, donde estuvo Fidel. El otro era más pegado al Central de Estrada Palma. Pero bueno, nos estamos adelantando. Estamos en Miami. En Miami nos planteamos el regreso a Cuba y el primero que entra en Cuba soy yo. O sea, yo siempre sí me puse la meta de tratar de ser el capitán. Si ellos me nombraron el capitán del barco, yo soy el último que me tengo que bajar de este barco. Y entonces no me he bajado todavía. Aquí estoy con mis errores, he cometido muchos errores en la vida, pero estoy feliz de que ese barco, bien, lo que quedan de ese barco del directorio somos todos veteranos. Pero bueno, aquí estamos. O sea, yo me lo preguntaba el otro día en el programa de ASA, ¿qué sentiste cuando viste las manifestaciones del 11 de julio? Y dije, no estar allí. Y ASA me dijo, ¿y tú te irías para Cuba? Y le dije, ahora mismo, si hubiese condiciones, sí, me iría ahora mismo. Y lo repito, ¿no? Lo repito con mucha seguridad y con mucha satisfacción. Alberto, y se crea el directorio, pasa a formar parte del frente. ¿Cuándo partes para Cuba? En noviembre. De ese mismo año, en noviembre del 60. Hicimos un viaje en noviembre, el 15 o el 13 de noviembre, y fracasó porque había un norte de Ampanga, como decimos nosotros, y no pudimos entrar en La Habana. Cuando llegamos a La Habana, se nos apagó un motor, y el capitán, que era Quiquillo Llanzó, un patriota de eso, un gigante, me vino a ver y me dijo, Alberto, ¿qué tú crees? Quiquillo, yo apoyo lo que tú decidas, porque yo de esto no sé nada. Y me dijo, no, vamos a regresar, porque con un motor, pues con este norte podemos encallar y nos van a coger presos. Entonces él decidió regresar. El regreso fue peor que la decisión, porque veníamos en contra del norte, de la sola. Y fue un viaje, bueno, nos perdimos. Pero bueno, al final llegamos. Cuando llegamos a Cayo Hueso, nos separamos, cada uno cogió un taxi. Y cuando yo llegué a la oficina, la gente me daba por muerto ya a la oficina del directorio, ¿no? Con mi short, un pullover y una pistola.
Así llegué yo, pero todo el mundo feliz porque estábamos con vida, ¿no? Y a la semana entramos otra vez y entramos de verdad. ¿Quiénes fueron en esa expedición? En ese viaje iba yo solo. Iba un telegrafista que no recuerdo el nombre porque no era del directorio, y entró en Cuba también. Y yo entré en Cuba y inmediatamente empecé a aplicar todas las reglas de la clandestinidad. Hice un viaje por toda Cuba, ahí fue donde el directorio empieza a nombrar los provinciales. Ahí me reúno con Roberto Jiménez. Roberto Jiménez me dijo que no, porque ya tenía un compromiso con el MRP, que yo entendí. Otro patriota realmente de primera fila. Otro gigante. Pero bueno, fue la primera ciudad que yo llegué, porque ya teníamos un provincial en Matanza, y Roberto me dijo que no, y ahí es donde conozco. Él estaba comprometido con el MRP. Claro, ahí es donde conozco a José González Silva, el Puchi. Que Puchi se convierte en el primer provincial del directorio en Las Villas. Después voy a Camagüey y conozco a Gustavo Caballero, que había sido capitán de Uber, un líder estudiantil, ya fallecido, por cierto, gran amigo, y se nombra a Gustavo, y después voy para Oriente, igual. O sea, hicimos empezamos a estructurar el directorio, y después se fueron nombrando jefes de ciudades, como en Santi Espíritu a Rafaelito Horizondo. Por distintas ciudades, bueno, se hace la estructura, y después se hace una unidad muy interesante, porque, por ejemplo, Virgilio Campanería tenía un grupo que se llamaba Salve a Cuba, y yo, de las primeras personas con que me reúno en La Habana es con Virgilio, y le digo, oye, me hace falta que te integres al directorio, y Virgilio fue de los primeros que no dudó en que el Salve a Cuba y se integrara al directorio, y así otros grupos. Nos reunimos con la gente del Frente José Antonio Echeverría, ahí estaba Puente Blanco, el Roberto, el hermano de Pepe, que fue presidente de la FEU, y se integró al directorio. En fin, fuimos integrando. Bueno, ahí nos reunimos con los estudiantes del MRR, con Luis, gran amigo, Luis Fernández Rocha, fue de los primeros que se integró al directorio, y nos dio una estructura. Ellos tenían una estructura fuerte, me refiero al MRR, ¿no? Pero bueno, se fueron integrando de todos los grupos, del MDC. Ahí entra en el directorio Yuli Hernández, que es un demócrata cristiano tradicional. Que es otro luchador grande también. Otro luchador, Ladislao Guerra de Guantánamo. Pero Ladislao Guerra, buena, que es un hombre, un gran amigo además. O sea, que logramos una integración unitaria en el directorio. El directorio es un resultado de la unidad de la mayoría de los estudiantes. El término directorio tiene una connotación muy especial para los cubanos. Histórica. El directorio debe venir la tradición de Francia. Por supuesto, debe venir. Pero bueno, hay un directorio contra Machado en el año 28. Después hay otro directorio contra Machado ya al final de Machado, que los dirigentes son distintos. Ahí vemos, en el segundo vemos a Carlos Prío, Chivá, en fin, a Rubio Padilla. Es el que logra esa concertación histórica entre militares y estudiantes para el 4 de septiembre. Y después llega la dictadura de Batista, y José Antonio hace el directorio 13 de marzo. Bueno, el directorio no era el 13 de marzo, se convierte en 13 de marzo. Con el ataque. Era el directorio revolucionario. Yo todavía tengo los brazaletes, todavía con mucho orgullo los guardo de recuerdo. Y entonces, bueno, viene el directorio contra Fidel Castro, y esta anécdota que estamos contando, ¿no? Y el directorio que se ha creado aquí en el destierro. Ah, sí, el de Orlando. Democrático. Orlando, que por cierto, Orlando Orlando venía vinculada con nosotros emocionalmente desde Cuba. Sí. O sea, siempre ha estado vinculado. Siempre los estudiantes hemos utilizado el nombre de directorio, y nosotros lo utilizamos con mucho orgullo, con mucha satisfacción, y ya la lucha fue rápida. Nos organizamos el alzamiento de la Sierra Maestra y organizamos otras cosas. Lamentablemente el gobierno Kennedy no cumplió con los compromisos que se habían establecido, porque había un compromiso de ayudar no solamente a Girón, que no lo hicieron, sino de ayudar a la resistencia. Este es un tema largo, porque es un tema que tiene toda una serie de vericuetos, pero el resumen es que el gobierno de Kennedy no cumplió con los compromisos que se habían establecido desde el gobierno de Eisenhower. Y yo recuerdo en la Sierra Maestra, nosotros esperando las armas. Pedro, nosotros tuvimos, cuando yo le mando al Pico Marván, que era uno de los que conocía la dinámica del campesinado en la sierra, porque estuvo presente también cuando fuimos en el 59 a alfabetizar, le digo, Pico, yo necesito una cifra, porque vamos a pedir armas.
una cifra. Pico Marván era un campesino. No, Pico Marván era un estudiante. Era un estudiante, por cierto, vive todavía, un gran amigo. Vivía en esa zona. Sí, hubo dos hombres en la organización de la Sierra Maestra clave, el Pico Marván y Puchi, González Silva. Hubo otros, ¿no? Como Miguelón, Chilo Borja, hubo otros, pero bueno, esos dos conocían muy bien la estructura campesina. Y el Pico, como a las 2 semanas que yo le mando esta misión, todavía yo no estaba alzado, todavía no habíamos producido el alzamiento, pero lo estábamos preparando. Me dice, Alberto. Tú entraste a Cuba y te quedaste en Cuba hasta el alzamiento. Yo me quedé clandestino en Cuba. Hasta el alzamiento. Yo recorrí Cuba 2 veces. 2 veces. Clandestino. ¿Y cómo logran ustedes concertar esto del alzamiento? Bueno, como teníamos la relación con la estructura campesina, por haber ido a alfabetizar en el 59, o sea, teníamos los campesinos amigos. Y entonces nos fue muy fácil la organización en la Sierra Maestra. Además, el régimen de Fidel Castro bajó de la Sierra Maestra y se olvidó de la Sierra Maestra. Sí, y enseguida se buscó la enemistad de los campesinos. Y andaban por las ciudades, pues nada, enamorando amiguitas y divirtiéndose. Y la Sierra Maestra de arriba, sin escuelas y sin muchas cosas que necesitaba. Entonces de ahí viene nuestro vínculo con la Sierra Maestra, los comandos rurales, que fue el grupo que fue en el 59. Cuando yo le digo a Pico, ¿cuánta gente se va a alzar con nosotros? Pico hizo un recorrido, él no me dio una cifra aproximada, él fue por todos los pueblos por donde habían estado los comandos. Bueno, aquí tenemos más de 100, aquí tenemos más de... Y me dijo, Alberto, 1.500 hombres tenemos en la Sierra Maestra. Por un estudio por celulado, ¿no? Por pueblos, por ciudades pequeñas. Entonces, esa es la cifra que nosotros usamos para enviar a Estados Unidos. Necesitamos armas para 1.500 hombres, que era más o menos lo que venía en Girón. Y no era una cifra exagerada. Yo recuerdo cuando en el campamento de Nagua, que es donde yo estaba, que es donde estaba la mayoría, porque era más cerca de las ciudades, el que entraba en la sierra entraba por Nagua. Y nosotros ahí teníamos la telegrafía con Estados Unidos. Cuando nosotros le decimos a Estados Unidos, tenemos para armar 1.500 hombres, estamos pidiendo armas y no estoy hablando de armas pequeñas, no, armas para combatir en la sierra. Y entonces, otra cosa que hicimos en esa época, y ahí estaba Enrique Casuso, que era el militar, estaba Patrocinio Castillo, el jefe de todos los campesinos, que había sido el guía de Celia Sánchez, Patrocinio, un hombre de una integridad tremenda. Cuando nosotros vemos los fracasos de las armas por el Escambray y por otros lugares, le decidimos que yo saliera, que era muy fácil, teníamos puntos de embarcación, a buscar las armas. Y nosotros le escribimos a los contactos en Estados Unidos que yo iba a salir en una embarcación para regresar con el armamento. Todo eso era a través del telegrafista que tenía allí. Todo eso a través de Casuso, que era un telegrafista oficial y entrenado. Y esto estamos hablando ya de principios de abril. Principios de abril. ¿El lanzamiento de ustedes fue en abril? Fue a finales de febrero, abril. No, a finales de marzo y abril. Cuando nosotros escribimos Perdón la digresión, ¿cuántos se alzaron en esa primera corrida, Alberto, más o menos? No, en la primera corrida nos alzamos 20 o 30. 20 o 30. Pero ahora voy a contar lo de los campamentos. Cuando nosotros... Bueno, déjame contar esto primero. Empieza el alzamiento y los guajiros saben que estamos alzados. Nosotros teníamos una posta en los lirios en agua, donde estaba el campamento, una posta militar, ¿no? Cuidando el campamento. Y todos los días, Pedro y los amigos que nos están escuchando, no eran más de 30 o 40 campesinos que llegaban a la posta a quedarse en el alzamiento. Y esto durante días y Alberto, días. ¿y a qué tú le atribuyes ese desencanto del campesinado cubano con el castrismo tan pronto? Porque hay que recordar que el campesinado cubano apoyó básicamente a los insurgentes en la Sierra Maestra y en el Escambray, pero también el campesinado fue el primero en enfrentar al régimen y fue el primero en colaborar contra los que combatían contra el régimen. Mira, el campesino es muy privado. El campesino tiene una vida muy individualista. Muy individual, muy privada. Y además es muy generoso, número 2. Pero además yo creo que hay un factor clave. Nosotros éramos amigos de todos esos campesinos. Sí, pero es que eso ocurrió en toda Cuba, no solo ocurrió en la Sierra Maestra. En esa época no, en esa época ya en el Escambray había gente alzada. Y ya en Pinar del Río. Pero tú me estás dando la razón. Fíjate que los alzamientos del Escambray
el apoyo que tuvieron del campesinado. Por eso te digo que fue en todas partes. Los campesinos se volcaron rápidamente en contra de la dictadura. Esa anécdota yo, cuando la cuento, la gente puede pensar que era una exageración. Bueno, ahí están como testigos todos los que viven. No, y yo tengo testimonios de diferentes lugares del país donde había más hombres que armas. Bueno, es más, tengo testimonios de guerrilleros. Bernardo, creo que se llama uno de esos testimonios. Bernardo Corrales. No, Bernardo, un alzado de Cambrai, donde todo el tiempo que estuvo alzado, la única arma que tenía era un palo porque no había armas. Y estuvo alzado muchísimo tiempo. Cuando nosotros le comunicamos a los amigos, le decíamos a los amigos, a los delegados de la CIA y del gobierno norteamericano, Müller va a salir a buscar las armas. Enseguida, no hay tiempo, no hay tiempo. Ya están allá. Ya se va a producir lo que ustedes saben, o sea, lo que ustedes saben era la invasión. Entonces, bueno, confiamos, le mandamos todas las coordenadas para que las armas las tiraran, que era una operación muy complicada. O sea, tirar armas Pero tirar armas es difícil. Es difícil, pero bueno, las coordenadas estaban perfectamente en un valle. En fin, yo recuerdo que las 2 veces que hicimos los intentos yo fui al valle, ¿no? Acompañando a los compañeros, ¿no? Porque es algo que yo me propuse siempre, tratar de estar en primera fila. En la línea de fuego. Sí, en la línea de fuego, para eso me designaron, no para que me escondiera. Y el valle tenía todos los elementos de seguridad, porque las armas llegaban y eran días para poderlas trasladar. Nosotros no teníamos 200 hombres todavía, en esa monta tendríamos 40 o 50 hombres, pero teníamos los cientos de hombres que diariamente querían alzarse con nosotros. O sea, que la organización estaba ya en esa época. Nosotros teníamos arrias de mula, teníamos un jipi, teníamos las cuevas con alimentos. O sea, la Sierra Maestra nosotros teníamos alimentos para resistir por lo menos 30 días y posiblemente más. O sea, que fue toda una organización de mucho tiempo y nos costó también. O sea, costaba mucho poder meter alimentos en una cueva, alimentos salados, ¿no? Entonces, cuando nosotros dijimos eso, nos dijeron, no hay tiempo. Bueno, no hay tiempo ni para eso, ni para que ustedes cumplieran con seriedad la responsabilidad de armar al alzamiento, a la guerrilla del directorio en la Sierra Maestra. Y bueno, igual que le pasó a Girón, nos abandonaron. Ahí quedamos prácticamente abandonados. Y esa responsabilidad, yo soy muy directo. Yo creo que esa es la responsabilidad del gobierno de John F. Kennedy. No creo que sea otra. Claro, los gobiernos tienen toda una serie de niveles que cumplen e incumplen. Tienen sus intereses que son pero el responsable del gobierno es el presidente. Por supuesto. Es el presidente. Y el presidente Kennedy no cumplió con nosotros, hay que decirlo. Yo lo digo con tristeza, porque yo simpatizaba mucho con el presidente Kennedy, la Alianza para el Progreso. Es más, nosotros durante la clandestinidad le hicimos una carta a Kennedy. Una carta que inclusive se estudia en las universidades, porque es una carta que representaba el pensamiento de nuestra generación. Pero nada, llegó el fin y ahí es donde caemos presos. Ahí caemos presos casi todos. ¿Sostuvieron algún combate ustedes en ese tiempo, aunque no tenían armas? Nosotros no tuvimos combate. No tuvieron combate. Después ellos, cuando empiezan a descubrir a los alzados, descubren a un grupo en una casa y ahí es donde matan a Marcelino Magaña, que fue un guajiro, me parecía un boxeador, un guajiro de una entereza, de un luchador, y disparan en una forma criminal, porque no teníamos armas, y ahí matan a Marcelino. Y nada, y lo fueron cogiendo presos, y se terminó aquella experiencia de la Sierra Maestra. Yo guardo mucha satisfacción del esfuerzo y guardo mucha tristeza del abandono. Realmente ahí, bueno, caemos presos, casi hijos juntos, fuimos los últimos que salimos del campamento. Y empezó la prisión. Además, en la primera noche de prisión, también había mujeres que se habían alzado con ustedes. Ahí estaba la china y la hermana de Camagüey y las guajiras que nos estaban ayudando. Las dos se alzaron con ustedes. Las dos se alzaron, se las llevó Gustavo. Claro, esas cosas de Gustavo Caballero, que yo, además Gustavo era un patriota, no puedo criticarlo. Pero si me hubiese consultado, yo le digo, oye, no me traigas a las chinas ahora porque son 2 mujeres, ¿no? Que nosotros teníamos ya campesinas para que hicieran la comida. Pero bueno, las chinas se integraron y la hermana Mechi se integraron perfectamente al alzamiento y nada, tenemos el recuerdo que tuvimos con nosotros 2 mujeres y además tuvimos al padre Lebró, cubano digno, que ya falleció, por ejemplo, como asesor espiritual, y el padre Rojo. Nosotros llevamos a la sierra todo lo que consideramos necesario, ¿no? Otro sacerdote, ustedes tuvieron 2 sacerdotes. 2 sacerdotes, el padre Rojo,
que yo creo que viene de Camagüey, y el padre Lebró, que viene de La Habana. Ambos murieron ya. Ambos murieron. Sí, yo fui aquí a la misa de Lebró, y Rojo murió hace años. Y comenzó la prisión, mi primera noche en la prisión, porque después de Estrada Palma me mandan para donde estaban el resto de los presos que habían caído, ¿no? Para el cuartel. Y ahí me sacan y ejecutan el simulacro de fusilamiento. Yo sé lo que es un fusilamiento y lo cuento estando vivo, ¿no? Porque eran 4 fusileros con las armas cargadas y preparen, apunten, y el fuego no llegaba. Y yo recuerdo esa experiencia que para mí moralmente es muy enriquecedora, porque yo no quería morir, pero estaba preparado, estoy preparado para morir y estaba preparado para morir por mi fe, ¿no? Y yo cuando yo oí el preparen, apunten, yo decía, bueno, en cuanto yo sienta el impacto, me muero. Pero nunca llegaba el impacto de las balas. Y aquí estoy haciendo el cuento, todavía estoy esperando el impacto, ¿no? Pero nada, fueron muy cobardes. Lo que hicieron, eso es una tortura psicológica, ¿no? Pararte. Y así lo hicieron en ese campamento de las Mercedes, lo hicieron con Rubiales, con Renecito de Armas, o con Carlos y otro más. Los simulacros. Sacaron 3 a simulacros. El último fui yo. Y bueno, aquí estoy haciendo el cuento, pero parece un cuento sin importancia, pero tiene una tensión. No, terrible. Porque es tu vida que se va. Terrible. Y yo estaba convencido que me mataban. Y aparte de eso, teníamos más que pruebas contundentes de que sí lo hacían. No es que fueron rumores. Y en esa época sabíamos que Raúl Castro estaba fusilando a 2 manos. A 2 manos en toda la provincia oriental. Y bueno, de ahí me doy cuenta que no. Llega un jeep y me trasladan a Santiago a lo que es el lugar de los condenados a muerte, que fue otra experiencia de 37 días en una celda de condenados a muerte en el Castillito. Fue una experiencia, bueno, yo diría enriquecedora, porque ahí tuve contacto con hombres de una integridad tremenda, hombres que salían a fusilar como confiados en que Cuba sería libre, y mantenemos esa confianza a pesar de los 62 años que han pasado. Pero fue muy duro. O sea, la estancia en las celdas de condenados a muerte fue sumamente dura y difícil, porque todos los días tú estabas esperando que te fusilaran. Yo no sabía. No, y uno veía partir todos los días a alguien. Entonces yo no sabía, porque estaba preso, que en el exterior había toda una movilización, que ahí estaba el Gordo, Joaquín Pérez, y nada, todos los compañeros del directorio, por todas las ciudades de América Latina, manifestando para que no me fusilaran, ¿no? Yo creo que eso ayudó. Supongo, el hecho que estoy vivo, que estoy haciendo el cuento, igual que hice el cuento de los impactos del fusilamiento, bueno, hago el cuento que puedo con satisfacción decir que eso demuestra que la solidaridad es muy importante. Es muy importante. Y después, bueno, la prisión fue terrible. La experiencia. ¿Cuántos años estuviste preso? 15 años. La experiencia en la prisión fue terrible. Ahí tengo una pierna herida por bayonetazo. La experiencia más dura de la prisión fue el plan de trabajo forzado, donde murieron 20 compañeros asesinados. Y la otra experiencia durísima fueron las 2 veces que fui que me metieron en la zanja de excremento, hay varias zanjas. Hay una en la prisión que fue donde estuvimos nosotros. Y digo nosotros porque ahí estuvo Emilio Rivero Caro, un gran amigo que ya falleció, mi hermano Juan Antonio y yo. Estuvimos los 3. La paliza que nos dieron fue tremenda, ¿no? Pero empezó a llover, una lluvia con rayos, y los guardias, que además el guardia que tortura generalmente es cobardón. Bueno, nos llevó de nuevo para la celda, pero los 3 o 4 días a la semana nos volvieron a sacar. Y ese fue un día con mucho sol. Por suerte, esta anécdota la cuento con una satisfacción tremenda. Emilio, que es un hombre de una dignidad gigante, me refiero a Emilio Rivero Caro, un hombre Emilio Adolfo. Emilio Adolfo, un hombre. Hay que decir Emilio Adolfo porque si nos está escuchando, sí, en el lugar del infinito donde se encuentre, nos diría con esa voz maravillosa que tenía: Emilio Adolfo, Pedro, Emilio Adolfo. Sí, yo le decía Emiliao, Emilio, por la amistad que teníamos le decía Emiliao. Cuando estamos metidos en la zanja, bajo un fuego tremendo, era bayonetazo van y bayonetazo viene. Emilio Adolfo, se encuentra una tapa de leche condensada y empieza a cortarse la vena. Vaya, fue una experiencia única. Emilio Adolfo fue uno de los plantados. Uno de los hombres más dignos que yo conocí en mi vida. Cuando Juan Antonio y yo, mi hermano Juan Antonio, vemos que Emilio, vamos y nos abrazamos a él. Y nos abrazamos. Era un abrazo
todos llenos de sangre, todos estábamos heridos y golpeados, guanañazos, y entonces y los guardias fueron tan cobardes en ese momento, que los guardias que estaban pegaditos a la zanja se empezaron a alejar de nosotros. Y entonces ya después que nosotros logramos a aplacar a Emilio en ese abrazo, yo siempre digo que es un abrazo eucarístico, ¿no? Yo que soy un hombre de fe religiosa, nosotros mismos salimos de la celda. Nosotros mismos, por decisión propia. Y entonces ya los guardias nos vieron a llevar para las celdas de castigo. Estaban tranquilos los guardias. Esa fue una experiencia única. Yo la cuento en mis memorias, que por cierto pienso publicar a finales de este año. Pobre Cuba se llama, la memoria, Pobre Cuba. Y ahí está contada esta anécdota que yo creo que enriquece la memoria de Emilio Adolfo. Porque Emilio Adolfo se sentía ofendido, y cuando vio la batalla ese condensada, dijo, bueno, voy a mostrarle que Adolfo era un hombre extraordinario. Recuerdo cuando me describió, y una lástima que no haya formado parte de estas series de Cuba, Encuentro con la Memoria. Recuerdo cuando me describió cómo lo instruyeron para lanzarse en paracaídas en Cuba. A él lo instruyeron en un cuarto, no en un campo de entrenamiento. 24 horas. Solo estuvo 24 horas. Le dijeron cómo había que alar la perilla del paracaídas, qué posición tenía que asumir, solo eso. Y así ese hombre, con un coraje excepcional, se lanzó, él solo no, con dos más, se lanzó en paracaídas en Cuba. Y déjame decirte algo, es uno de los hombres más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Talentoso. Muy talentoso. Brillante. Nosotros hablábamos mucho, porque él se mudó para Washington. Yo también hablaba y conversaba mucho. Yo estaba en Miami y Juan Antonio, y a cada rato hacíamos un puente y hablábamos los tres. O sea, muy talentoso, muy talentoso. Fue una amistad muy bonita, un hombre que yo recuerdo, y creo que la historia de Cuba del futuro tiene que abrirle una página. Tiene que darle espacio a muchos hombres, y entre ellos a él. A Emilio Adolfo Rivero Caro. Entre ellos a él. Señor. Y bueno, estamos ahora, ¿en dónde estamos ahora? En la prisión. Bueno. Estamos en la prisión, saliste de la prisión y vas para Venezuela. Bueno, llego a Venezuela. Sí. Háblame brevemente del bloque 19. El bloque 19 es un bloque emblemático del presidio político porque era el llamado bloque de los estudiantes. Sí, fue un bloque que dio un ejemplo de entereza y de sacrificio, ¿no? Nosotros nos mandaban a eso me olvidé aquel día, porque la orden que habíamos dado entre nosotros, o sea, los acuerdos, era ni doblar ni trabajar a no ser que fuese a la fuerza. Entonces llegamos a una cerca y como no hay ninguna orden, ¡pum!, ahí nos paramos. Nos dieron una paliza porque había que doblar, ¿no? Entonces ellos pretendían que nosotros decidiéramos doblar. Entonces nosotros no decidimos un cara, no decidimos y nos quedamos ahí. Así cosas así. El bloque 19 fue heroico, murieron muchos compañeros, lamentablemente, en todo ese trabajo, esa época del trabajo forzado. Nosotros tenemos a Ernesto Díaz Madruga, que es el primer mártir del trabajo forzado. Fue bayoneteado vilmente por un sicario de la dictadura. Sí, tuvo 13 perforaciones en el recto. Sí, señor. Muchacho de 20 y tantos años, un hombre, por cierto. ¿De Camajuaní? De Camajuaní, de mucha fe religiosa, Ernesto Díaz Madruga, miembro del directorio. Esos son los hombres que nos obligan, el recuerdo de él, ¿no? Son las huellas que te hacen imposible parar. Sí, bueno, llegó el final de presidio. En el final de presidio hubo decisiones muy polémicas, yo lo sé, pero bueno, se tomaron. Cuando uno es dirigente, uno tiene que se asumen y punto, que vamos a hacer. Tiene que asumir decisiones. Que yo en mis memorias hablo mucho de esto, o sea, lo que se llamó el plan progresivo, las comento, no tengo ningún temor en hablar de una decisión muy difícil, pero bueno, se tomó y llegó el final de la prisión y yo empiezo a buscar trabajo inmediatamente que llego a Miami y si me abre una oportunidad en Venezuela con una empresa americana que tenía negocios en los centrales azucareros. Ellos estaban buscando a alguien que se ocupara de la oficina de esa empresa. En Caracas. En Caracas. Y entonces yo era amigo del ministro azucarero, que era mi hermano Joaquín Pérez Rodríguez. Y entonces yo creo que eso facilitó el nombramiento. Entonces, si vamos a nombrar a alguien que sea amigo del ministro. ¿Te acuerdas? Entonces yo me entrenaron para seleccionar ingenieros. Y la verdad que fue un trabajo muy bonito en Venezuela. Y estando en Venezuela se produce uno de los eventos, yo diría, más heroicos de Joaquín Pérez. Entre ellos,
Bueno, yo de sé Joaquín Pérez Rodríguez, nuestro más reciente entrevistado. Bueno, Joaquín Pérez Rodríguez, que estuvo en el Parque Central, estuvo en el directorio, es uno de los grandes defensores de la creación del directorio. Me llama un día y me dice, oye, tengo que verte urgentemente. Y bueno, aquí estoy. Y me dice, el presidente Luis Herrera Campín me acaba de designar para llevar unas armas a El Salvador. ¿Por qué? Bueno, en ese momento, los que conocen un poco de la historia de El Salvador, la capital estaba casi tomada por el frente de Farabundo Martí, por los guerrilleros. La capital tenía varios ministerios tomados por la guerrilla. En ese ambiente, Joaquín me invita y yo digo, bueno, estoy obligado. Hay llevarle armas a Napoleón Duarte, que era el presidente. Llevarle armas a Napoleón Duarte. Hicimos una parada en Guatemala y en Guatemala ahí cargamos las armas en el avión, un avión de la Polar, por cierto. Un avión de la Polar. Y entonces fue un viaje muy bonito, además un viaje que yo cuento con mucha satisfacción, porque después ahí nos hicimos amigos de Napoleón, el presidente. Ya Joaquín lo conocía. Cuando estamos llegando a El Salvador, esto es una anécdota interesante, el piloto se equivoca y aterriza en un aeropuerto pequeño, y cuando comunica a las autoridades, ya estamos aterrizando en el aeropuerto tal, le dice del gobierno de El Salvador, si están aterrizando, vuelvan a levantar porque están en el aeropuerto de la guerrilla. Y entonces yo me recuerdo que el avión pisó la pista y con la misma ya recibimos. Y resulta que el aeropuerto oficial estaba al otro lado de la montaña. Al otro lado de la montaña. Bueno, nos levantamos, ¿no? Y aterrizamos, y ahí estaba la delegación del gobierno. Y en esa primera noche que llegamos a la capital, al hotel, que sonó una bomba a unos metros del hotel, hubo que abandonar el hotel. Vaya, la ciudad estaba encendida. Es que Salvador se vio una situación muy difícil. Tuvimos que abandonar el hotel y buscar otro más seguro. En ese viaje fue con nosotros Juan Ferrer. A Juan lo llevamos como elemento de seguridad. Bueno, Juan siempre es bueno llevar a Juan a cualquier empresa que lleve armas y que lleve riesgo. Aparte de eso, era un hombre muy valiente. Bueno, Juan, nos movimos al hotel. Y entonces al día siguiente nos reunimos con Duarte y le entregamos el alijo de armas, era grande, sustancial, ¿eh? Y entonces la situación era tan delicada que la recomendación era que abandonáramos Salvador inmediatamente después que hicimos la reunión con Duarte y la entrega de las armas. Bueno, no pasaron 2 o 3 meses, se liberaron pudieron liberar la capital a Duarte. No estoy diciendo que la liberaron por las armas nuestras, pero ayudamos. Definitivamente ayudamos. Los gobiernos venezolanos ayudaron mucho a la democracia en Centroamérica. Este es uno de los eventos de Joaquín, que yo no sé por qué Joaquín no contó cuando lo entrevistaste. Yo creo que, bueno, también Joaquín es más viejo que nosotros. Se le va, Alberto, se le va. Hay que disculparlo. Fue un viaje heroico, recuerdo aquello. De ahí mi amistad con Napoleón Duarte. Yo he conocido hombres muy grandes en América Latina. Bueno, conocí a Figueres, conocí a Caldera, conocí a Luis Herrera, conocí a Carlos Andrés, en fin, conocí unos cuantos hombres, conocí al presidente de Costa Rica, además a Pepe Figueres, porque en ese momento Figueres no estaba de presidente, pero Figueres es una figura... Sí, una figura icónica también. Después tuve la oportunidad de conocer al premio Nobel colombiano, Nada envidiable ese conocimiento. No, pero bueno, se me presentó la oportunidad. No, está bien. Sí, mira, si se presenta la oportunidad de saludar a Hitler, claro, a que él quiera que lo salude, pero en el caso de Gabriel García Márquez, Carlos Andrés Pérez, que realmente no son personalidades indiscutibles de la historia, sí, pero son hombres pero déjame decir algo. Con muchas avenencias con la dictadura. Déjame decir algo, porque esto es historia, lo cuento en mi memoria. Yo conozco a García Márquez cuando me llama Teresita, la mujer de Reynold. Tú sabes que García Márquez éramos amigos de ellos. Sí. Y García Márquez facilita la liberación de Reynold. Permíteme, Reynold González, uno de los dirigentes fundadores del Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, tuvo muchos años en prisión. Un hombre que también abandonó sus posiciones, si se quiere, de ventaja social y de haber podido ocupar dentro de la dictadura de los Castro un espacio notable. Dejó todo eso para luchar por la libertad de Cuba en contra del comunismo. Bueno, Reynold es uno de mis grandes amigos. Lo conocimos desde principios del 59 en proyectos cubanos, ¿no? Cuando a él lo sacan, Teresita me llama: Alberto, Reynold va a estar en el hotel que está por el Malecón, ahora no recuerdo el hotel. Y bueno, inmediatamente yo agarro y me voy para el hotel. ¿Estabas en Cuba cuando ya yo estaba en libertad.
Entonces agarro y me voy para el hotel. Cuando estoy llegando al ascensor, me encuentro y digo, coño, ese es García Márquez. Y entonces, bueno, abrió el ascensor y nos montamos él y yo solo. Yo ya dentro del ascensor le digo, yo creo que yo lo conozco, le doy un saludo y él me dice, tu cara me es conocida, ¿cómo tú te llamas? Me pregunta él. Y me dice, mi nombre es Alberto Müller, no, yo te conozco a ti perfectamente porque además Reynold me ha hablado mucho de ti. Los dos íbamos a ver a Reynold. Bueno, ahí no se conversó nada más que los abrazos y los saludos. Reynold a las pocas horas, creo que fue al día siguiente, se fue de Cuba. Ahí conozco yo a García Márquez. Después hay que decirlo, Reynold salió de Cuba, según se afirma, gracias a la gestión de García Márquez. No, directo. Gestión directa. Y de la prisión también. Y entonces, bueno, ya ahí en Venezuela, regreso a Miami. Y en Miami, bueno, he tenido esta vida he podido escribir, ya llevo 10 libros con las memorias. Escribí el libro de Che, que es el libro mío que más se ha vendido, que se lo dedico al médico, al que murió con el Che, que era un gran amigo mío, Octavio de la Concepción y de la Pedraja, el médico, que yo nunca entendí cómo se hizo comunista y cómo, bueno, el Che lo convenció y se lo llevó. Hay muchas preguntas para las cuales nunca vamos a tener respuesta. Sí, muchas preguntas, pero fuimos grandes amigos. Cuando yo caigo preso en el Parque Central, en que nos llevan primero a Quinta y 14, donde está la seguridad, antes de unirnos con el grupo ya entrada a la madrugada. Permíteme, en esa época, las oficinas de la seguridad del Estado estaban en Quinta y 14, no como la mayor parte de ustedes conocen, que hoy se encuentra en Villamarista. Sí, era Quinta y 14. Bueno, ahí a Quinta y 14 fueron varios vestidos de verde olivo. Uno que fue Saldívar, Manduco, que era militar. El otro que fue Octavio de la Concepción. Que ya en ese momento estaba conspirando. Armando Saldívar, fallecido aquí en el destierro, también fue preso político cubano. Se alzó en las montañas del Escambray en octubre del año 60 y fue lamentablemente capturado muy rápido. Sí. Se alzó junto con Plinio Prieto, otro héroe de la lucha contra la dictadura. Ahí fueron 3 personas que yo recuerdo a visitarnos. Una es Manduco, un gran amigo. El otro es Octavio de la Concepción, que fue también gran amigo, vestido de militar, por cierto. Y fue Furri Colomé. Con Furri, porque con Octavio no tuvimos ninguna discusión. Era al principio de la revolución, él vio lo del Parque Central, bueno, como una protesta válida. Así nos lo dijo. Pero Furri no, Furri entabló con nosotros una conversación de ofensa. Y entonces, bueno, pues yo le contesté, ¿no? Yo no me gusta quedarme callado cuando veo que hay... Ese es un vicio que mantienes. Sí, ese es un vicio que mantengo. Porque te enfrentaste a una directora en el centro de trabajo porque entendiste que estaba haciendo malas cosas y realmente llevaste la situación a un punto interesantísimo. Sí. Para no calificarlo. Sí, mejor ni hablar de eso porque es una persona que yo respeto además, ¿no? No, y que no hay por qué no respetar. Pero bueno, con Furri la discusión fue, nos dijo que si nosotros éramos agentes del imperialismo, le dije, mira, nosotros no somos agentes de nada, pero ustedes sí ya son agentes de Stalin, del stalinismo de la Unión Soviética. Y se me quedó callado. Y entonces, bueno, la discusión, él salió de la celda porque se paró frente a la celda, no entró. Pero él fue a provocar, no fue a... Él fue a provocar y no fue como los otros dos que fue a conciliar, sino que claro, fue a provocar. Y él es de la generación nuestra, que yo creo que ya murió, ¿no? Furri, sí, yo creo que murió, sí. Furri tendría ahora mi edad, porque yo lo conocía de Oriente. Nosotros como estudiantes en la universidad íbamos a visitar a otras universidades y otros centros de estudio. O sea, yo sabía quién era Furri Colomé y nada, fue una experiencia de discusión ese día que para nosotros era un día memorable, me refiero al día del Parque Central. Alberto, para concluir, estás en Estados Unidos, sigues trabajando. Sigo trabajando. Cosa que a tu avanzada edad, que es bastante avanzada, hay que reconocer que debe demandar un gran sacrificio. No, ninguno. Ayer me llamaba un sobrino mío y me decía, Alberto, mi tío, otro Müller, no le gustaba hablar de Cuba, pero te he llamado para que yo le dije, mira, siempre estamos obligados a hablar de Cuba. Seguro. Siempre. Seguro. Y estuvimos hablando por el largo rato, entonces aquí estamos. Yo soy un hombre ya de 82 años, dicen algunos que no los parezco,
¿Qué es lo que más me Esos gusta? son los amigos que se pagan las mentiras para que nos sintamos No, bien. no, yo tengo 82 años, pero mira, juego tenis, camino, me cuido, yo me cuido mucho y me cuido mentalmente. Yo leo, escribo, que son ejercicios intelectuales. Creo que tengo la mente bien. Mientras tenga la mente así, no me retiraré del trabajo, seguiré en Radio Martí, aunque tal vez algunos quisieran que yo me retirara. Sí, no lo sé. de eso no tengas duda. No lo sé. De eso no tengas duda. Tampoco. Vamos a pensar bien, ¿no? No, sigue siendo bien un buen manejador de la política. Pero para mí, Radio Martí es un vehículo de patriotismo. O sea, yo también lo considero. He tenido programas y programas muy exitosos. Yo he tenido 2 programas en Radio Martí. Periodismo.com, que me siento muy orgulloso porque ese programa descubre a Giovanni Sánchez. Y de ahí mi amistad con Giovanni Sánchez y con Reinaldo. Y después tuve Levántate Cuba, que todavía no sé por qué lo quitaron del aire, pero bueno, he tenido 2 programas muy exitosos en Radio Martí. Y como yo vengo de la experiencia de la radio comercial, yo he hecho radio comercial, o sea, no soy un improvisado. Entonces, no, por supuesto que no. Para mí Radio Martí es mi posibilidad como periodista de servir a Cuba. Por eso mucha gente me dice, pero ya con tu edad, ¿por qué no te retiras? Bueno, porque mientras tenga la mente como la tengo, prefiero seguir sirviendo a Cuba, ¿no? Y la verdad, yo veo a Radio Martí como un servicio periodístico. Tuve la oportunidad también de estudiar periodismo, fui profesor de ética de periodismo en la Universidad de Miami. Para mí el periodismo es una profesión importante y la estoy poniendo al servicio de Cuba. Que lamentablemente se ha politizado demasiado el periodismo. Sí, sobre todo en Estados Unidos. Aquí aquí. El país que pregonaba la imparcialidad, la objetividad, los medios más importantes de este país que se conocieron mundialmente por esa gestión han sido los que menos parcialidad están teniendo. Y ahora viene lo que algunos miran con gran peligro, yo no. Yo creo que el periodismo ciudadano de las redes sociales es maravilloso. Y es maravilloso, Pedro, porque el periodismo se ha multiplicado, se ha masificado. Sí, Alberto. Es cierto. Todo eso es verdad, pero encierra un peligro muy grande. Sí, hay peligro. Pero hay una gran cantidad de manipuladores. No, está bien. Una gran cantidad de sujetos. Pero la verdad es más fuerte que ellos. La verdad es más fuerte pero que ellos. Es esa fortaleza que algunas de estas personas tienen, que no se les puede negar, son muy útiles para manipular y confundir y gestar un ambiente de duda y de preocupación y también en mucha medida de descrédito a aquellas personas a las cuales ellos no les simpatizan. Pero mira, es cierto. Yo creo, perdóname, del editorial, yo creo en el periodismo ciudadano, yo creo en eso, lo defiendo, pero a la vez le digo a los que lo consumen, que lo consuman con cuidado, La verdad. que no crean ciegamente en lo que les dicen, que no crean ciegamente en las propuestas. A mí me parece que el periodismo ciudadano, donde es vital, es bajo una dictadura. Estos últimos acontecimientos en Cuba, si no fuera por el periodismo ciudadano, quizás no se hubieran conocido con la intensidad que los conocimos. Pero juega su papel en todo el mundo. No, sin duda alguna. Mira, lo jugó en China, lo ha jugado en todos estos regímenes totalitarios. Las dictaduras. Lo está jugando en Cuba, lo jugó en Venezuela. Y además hay una cosa interesante. El periodismo ciudadano es libertad, que tiene sus peligros, como tú señalas, claro que tiene sus peligros, pero la verdad es más fuerte que esos peligros. O sea, cuando tú ves un hecho, tú podrás decir, bueno, el sol es azul. No, el sol no es azul. El sol es brillante, calienta. Entonces tú podrás decir la mentira, pero la mentira siempre sale a relucir y se descubre. Y lo bueno que tiene ese periodismo, a través de las redes sociales, es que no es posible establecer sobre él el control que se ha establecido sobre el periodismo clásico. Y bueno, eso es una gran verdad. En el exilio he escrito mis libros y el último hecho en el cual he participado con mucha satisfacción es una carta que se envió el presidente Biden con relación a este levantamiento popular Cuba en Cuba el 11 de julio y esa carta la firman los veteranos del directorio, cosa de la cual me siento muy orgulloso, ser veterano de una organización que lo dio todo por Cuba y seguimos de una u otra forma tratando de servir a Cuba. O sea que mi vida ha sido al servicio de Cuba en su mayor parte y eso me da una gran satisfacción y todavía sigo esperando los impactos del fusilamiento, pero yo creo que ya no van a venir. Yo espero que no. Concluyendo, Alberto, muy brevemente, ¿cuál es tu conclusión
tu visión sobre estos últimos acontecimientos que tuvieron lugar en Cuba. Yo creo que el comunismo en Cuba se agotó. Se agotó. O sea, todo en la vida tiene un agotamiento, hasta la vida humana, que es casi santa y milagrosa. Todo se agota. El comunismo de Fidel Castro está agotado. Está agotado porque las generaciones nuevas, primero, ni creen en la muerte, ni creen en el desastre cubano, ni además serían muy torpes de que creyeran en un país que no tiene alimentación, que no tiene electricidad, que no tiene medicina. En fin, el castrismo está liquidado en Cuba. Eso no quiere decir que se van a caer este fin de semana, pero lo demostró el levantamiento del 11 de julio. Este fue un levantamiento masivo de una generación que no conoce a estos barrigones de dirigentes del octogenarios del castrismo, ni los conoce ni quiere conocerlo. Yo creo que Cuba va por un camino. Yo creo que los acontecimientos del levantamiento popular son definitorios. Creo que viene un giro, viene un cambio en Cuba, y lo que hará el gobierno y lo que pasará en el interín nadie lo sabe. Nosotros somos periodistas, nosotros no adivinamos. Pero el acontecimiento es muy grave para el gobierno castrista, es sumamente grave. Si uno revisa los escritores y los artistas que se han solidarizado con el levantamiento, si ves los gobiernos del mundo, la Bachelet en Naciones Unidas pidiendo que suelten a todos los presos, la solidaridad que ha levantado el movimiento San Isidro y el resto de los oposicionistas cubanos. O sea, ¿qué le queda a Díaz-Canel en Cuba? Muy poco. Muy poco. Bueno, reprimir y torturar, que es lo que ellos saben hacer. Ellos no saben producir. Por eso Cuba son muy eficientes tiene la miseria que tiene, ¿no? Pero el socialismo estatista, como ellos han querido instaurar en Cuba, es un desastre. Por lo tanto, el desastre es parte de esta reacción de las generaciones nuevas que se alzan. Yo estoy feliz con eso, por supuesto triste con la represión, porque además la represión cubana siempre conlleva la tortura. Te torturan, y no importa que sea hombre y mujer. En Cuba a veces si agarran preso a una mujer la torturan más, porque además son cobardones, son machistas. El machista tiende a ser una persona cobarde. El represor tiende a ser una persona cobarde. Yo no sería capaz de torturar a Raúl Castro si me lo pone enfermar. Me pondría enfrente de alguien que quiera dañarlo, porque nosotros tenemos unos principios de respeto a la dignidad de la persona humana, de respeto al otro. Yo tengo que respetar al otro aunque no piense como yo. Entonces, bueno, yo creo que Cuba entra en una fase de liberación, y por eso estoy muy contento, por supuesto triste por los torturados y encarcelados de estos días en Cuba después del gran levantamiento del 11 de julio. Compartimos ese sentimiento y te agradezco profundamente a nombre del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo esta entrevista, Alberto. Bueno, pues nada, gracias a ti. Estuvimos con Alberto Müller en una entrevista excelente. Como siempre, procuramos llevarles a ustedes a través de este canal del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Gracias a ustedes y les esperamos en una próxima entrega. Gracias.